Hola, mi nombre es José Pablo Rodríguez Gutiérrez. Soy del grupo DSM-12 de la carrera de desarrollo de software y en este video voy a explicar los conceptos básicos de las redes, la configuración inicial de dispositivos y el enrutamiento básico. Durante este video aprenderemos qué es una red, cuáles son sus principales elementos, cómo configurar direcciones IP, máscaras de subred y puertas de enlace. También veremos qué es el enrutamiento y la diferencia entre el enrutamiento estático y dinámico. Finalmente, realizaremos una demostración práctica en Cisco Packet Tracer, donde conectaremos dos redes mediante un router y comprobaremos la comunicación entre ellas utilizando un comando que nos ayudará a saber si las redes hacen ping entre sí. Ese programa es el que es el que he estado usando durante todo este cuatrimestre y la verdad es que es muy bueno para hacer ese tipo de prácticas. Entonces, como les decía, esto es lo que vamos a ver en todo este video. Y también vamos a ver todo el tema del enrutamiento, configuración básica y algunos conceptos básicos de las redes. Por ejemplo, yo aquí en el programa tengo esta pequeña red, ¿ok? Es una red simple con dos computadoras, un switch y un router, ¿ok? Y esta ya la tengo configurada. Así que más adelante veremos cómo configurar cada uno de estos dispositivos. Por, por ahora les explicaré algunos conceptos básicos. Primero vamos a conocer algunos conceptos básicos. Por ejemplo, una red de informática pues es un conjunto de dispositivos conectados entre sí para compartir información y recursos. Existen diferentes tipos de redes. Por ejemplo, tenemos la LAN, que es una red de área local y se utiliza para conectar dispositivos dentro de un espacio pequeño o muy reducido, como una casa, una escuela, una oficina o una empresa. Y también tenemos las WAN, que esa pues conecta redes que se encuentran en diferentes lugares, ya sean en ciudades, en otros países, en diferentes lugares geográficos. Un ejemplo muy conocido de una red de gran alcance pues es el Internet, que pues el que todos conocemos, el que todos los días usamos, que conecta millones de dispositivos y redes alrededor de todo el mundo. Y los elementos principales de una red pues es el router, que es este de aquí, el switch y las computadoras o pueden ser laptops, celulares, pero en este ejemplo usaremos estas PCs. Entre los elementos principales de una red encontramos también los hosts. Un host es un dispositivo final que participa en la comunicación de la red. Es como ya les mencionaba, algunos ejemplos son las computadoras, teléfonos, impresoras y servidores. Un switch permite conectar varios dispositivos dentro de una misma red local y facilita la comunicación entre ellos. Este de aquí pues es el switch, ok, es el que conecta pues todos los dispositivos, el router y las dos computadoras para pues permitir la comunicación entre sí. Y por otro lado tenemos el router que permite conectar diferentes redes y determina por dónde deben enviarse los paquetes para llegar a su destino. Prácticamente pues el router es el que decide todo de la red, hacia dónde va cada paquete, hacia qué destino. Y para que todo esto funcione pues tiene que haber una configuración establecida, correcta y que esté bien ejecutada, porque si no hacemos bien ninguna de esta configuración, pues nuestra red no va a servir. Por eso es muy importante la configuración,
porque permite que los dispositivos puedan identificarse y comunicarse correctamente. Si una dirección IP o una máscara o la puerta de enlace está configurada incorrectamente, pues los dispositivos pueden tener problemas para comunicarse. ¿Ok? Y por ejemplo, con la configuración inicial vamos a realizar una pequeña práctica, ¿ok? Utilizando el programa que ya les mencioné. Pero antes de esto, también les quiero enseñar cómo funciona también todo el enrutamiento. Para eso tengo esta pequeña tablita, ¿ok? Un router mantiene una tabla de enrutamiento donde almacena información sobre las redes que conoce. Por ejemplo, ya sean las IP, la máscara de esa IP, que en este caso estos son las IP de una red, y pues la interfaz hacia donde está conectada esa red. Ok, es más o menos así esta tablita, pero aquí en la práctica vamos a ver cómo está. Por ejemplo, ya tenemos aquí nuestra primera red. Vamos a crear la segunda utilizando nuestro router 2911 de este lado, y también vamos a ocupar un switch 2960 y asimismo también otras dos computadoras, que estos serían los hosts o nuestros dispositivos finales. Para comenzar a configurar, pues es importante conectar bien los dispositivos, ¿ok? Utilizamos el cable donde las computadoras van conectados primero al switch a los puertos Fast Ethernet. Estos puertos generalmente ya están levantados automáticamente aquí en esta práctica. Bueno, en ese programa más bien. Y por último conectamos el switch hacia el router igual por el puerto Fast Ethernet del router. Pero aquí en este caso tenemos que conectar al router en el puerto Gigabit. ¿Ok? Para esta práctica bueno, para poder conectar estas dos redes es muy importante que en el router tengamos un módulo establecido. Ok, este de aquí pues es el router. Para poder agregar el módulo que necesitamos, primero ocupamos pues apagar el router y vamos a ocupar el módulo HWIC2T. Ok, una vez que lo agreguemos, volvemos a prender el router y listo. Ok, este módulo permite que los dos routers se comuniquen entre sí o no se puedan conectar entre sí. Ahora lo que nos falta es asignar las redes. Por ejemplo, yo a la segunda red le voy a asignar esta IP, que va a ser la 192.168.2.0. Ok, esta va a ser la IP de esta red. Y también así, cada dispositivo diferente tiene que llevar su propia red. Es como una identificación, es como cada persona tiene su INE para que se pueda identificar, así igual. Cada dispositivo tiene que tener su propia INE o en este caso su propia IP para que se puedan diferenciar y poderse comunicar correctamente. Porque digamos, si estas dos computadoras llegan a tener la misma IP, pues prácticamente no se van a poder comunicar entre sí. ¿Ok? Entonces por eso es muy importante que cada dispositivo cuente con su propia IP. Por ejemplo, como ya les dije, esta va a ser la IP que vamos a utilizar para esta red. Entonces, para el router vamos a ocupar la IP 192.168.2.1. Para las computadoras voy a ocupar la 192.168.2.2, que esta la voy a poner de este lado aquí. Y por último
En la última computadora va a tener la IP 192.168.2.3. Ok, una vez ya establecido eso, y ahora sí podemos empezar a configurar bien. Lo que tenemos que empezar a configurar primero, pues es el router. ¿Cómo lo configuramos? Entramos aquí a la parte del CLI del router y le ponemos que no. Y para entrar al modo privilegiado utilizamos el comando enable. Ok, y ya podemos entrar a modo de configuración. Aquí en este modo ya podemos empezar a configurar el router. Lo voy a poner de este lado. Ok, necesitamos saber en qué interfaz está conectado el router y el switch para poder levantarla. Si presionamos aquí, nos dice que... Voy a hacerlo un poco acá. En el gigabit 00. Muy bien, entonces para poder levantar esa interfaz utilizamos el comando interface o abreviado int y el gigabit en el que está este puerto, y así ya entramos a ese puerto. A ese puerto le vamos a asignar la IP que le pusimos al router, que en este caso sería este, que sería la 192.168.2.1, y la máscara de su red, que es clase C, sería 255.255.0. Le damos en Enter y aquí me faltó colocar el comando para agregar la IP, que sería IP address o abreviado IP add, y ahora sí ya nos deja. Para poder levantar la interfaz, una vez ya colocada la IP, utilizamos el comando no shutdown y automáticamente ya nos deja, bueno, ya se levanta esa red, perdón, esa interfaz. Nos salimos de aquí y para guardar cambios utilizamos el comando WR y nos salimos del modo configuración. Y bueno, listo. Ahora ya tenemos configurado el router. Ok. Ahora necesitamos configurar las PCs para que se puedan comunicar entre sí. Para eso les vamos a configurar sus IP. Para eso nos vamos al apartado de Desktop, IP Configuration, y en IP4 Address colocamos la IP de la computadora, que en este caso sería 192.168.2.2. La máscara de subred se coloca automáticamente y el default gateway, que sería la IP del router, que sería la 192.168.1, perdón, .2.1. Muy bien. Y ahora vamos con la PC número 2. Igual el mismo caso, el mismo procedimiento. Y la IP de esta computadora es la 192.168.2.3. La máscara de subred clase C. Y el default gateway, el mismo que el router, 192.168.2.1. Muy bien. Ahora sí ya tenemos configuradas tanto el router como las PCs. Para verificar la conexión entre cada PC, podemos hacerlo de la forma sencilla, de esta forma. O también podemos entrar desde la PC en Command Prompt y podremos hacer ping hacia la segunda PC de la segunda red, que en este caso sería la IP 192.168.2.3. Y vemos que aquí manda todos los paquetes, los 4 paquetes, y los 4 le llegan. Entonces eso significa que las PCs se pueden comunicar correctamente entre ellas. Ahora que ya tenemos establecidas nuestras dos redes,
Ahora necesitamos que se comuniquen las dos, porque esta red únicamente se puede comunicar con esta red misma, ¿ok? No se puede comunicar con la de acá, y esa también únicamente se puede comunicar con esta red, pero no con la de acá. Entonces, es, el paso que sigue sería el proceso de enrutamiento. Que les platicaré un poco acerca de lo que es el enrutamiento básico. El enrutamiento es básicamente el proceso mediante el cual un router determina cuál es el camino que deben seguir los paquetes para llegar desde una red de origen hasta una red destino. Por ejemplo, en este caso, esta sería nuestra red de origen y esa sería nuestra red de destino. Hay que lograr que esta red llegue hasta esa de acá. Y pues en nuestro ejemplo pues tenemos estas dos redes, que en este caso sería la red, esta sería la IP de la primera red, la 192.168.1.0, y esa sería la de la segunda red. El router permite que estas dos redes puedan comunicarse. Y sobre el enrutamiento estático, consiste en configurar manualmente las rutas en un router. Por ejemplo, podríamos indicarle al router que para llegar a una determinada red debe utilizar una interfaz o un siguiente salto específico. Este método puede ser útil en redes pequeñas, pero requiere que el administrador configure las rutas manualmente, que es lo que vamos a hacer a continuación. Y el enrutamiento dinámico permite que los routers aprendan y actualicen automáticamente las rutas utilizando protocolos de enrutamiento. Este tipo de enrutamiento es especialmente útil en redes pues más grandes y complejas. Ok, entonces, y como les mostré acá anteriormente en nuestra tablita de enrutamiento, esas son las redes que necesitamos configurar en los routers para que se puedan conectar entre sí. Para lograr esto, ocupamos nuestro cablecito DSE, que lo vamos a conectar en los puertos que ya habíamos colocado anteriormente en los routers. Lo conectamos aquí al serial 003 hacia nuestro otro router igual hacia el puerto serial. Ahora lo que necesitamos hacer es asignar una red para que se puedan comunicar nuestras dos redes, que en este caso yo voy a usar la red 192.168.3.0. Esa va a ser la red que yo voy a usar, que va a ser la red de aquí. Ok, entonces empezamos a configurar el router para levantar esas dos interfaces también. Nos metemos aquí al router 1 y empezamos a configurar. Nuevamente ingresamos en Enable, en configuración terminal y nos metemos a la interfaz serial a la que está conectada el router o a la que queremos levantar, que en este caso es la interfaz serial 030. Le damos enter y ya estamos en la interfaz. Ahora necesitamos agregarle una IP a esa interfaz. Por ejemplo, si esta es la IP de la red que vamos a usar, entonces en este caso vamos a agregarle con el comando IP address o abreviado add la IP 192.168.3.1 y la máscara de subred sería prácticamente la misma. La levantamos con no shutdown. Nos salimos y guardamos los cambios. Muy bien, esta interfaz ya quedó levantada. Ahora necesitamos levantarla de este otro router.
Ok, entonces aquí nos metemos en config-t y nos metemos a la interfaz serial 030, que es prácticamente la misma del otro puerto. Y a esta interfaz vamos a usar la IP 192.168.3. Si aquí ya usamos la punto 1, entonces en esta vamos a usar la punto 2. La misma máscara de subred. Levantamos la interfaz y nos salimos. Guardamos la configuración y listo. Como pueden ver, nuestras interfaces ya están levantadas. Ya aquí tenemos todas nuestras IP configuradas. Pero si yo quiero mandar un paquete o hacer ping desde mi computadora 1 hacia la computadora 1 de la otra red, pues no va a llegar. Ok, como ven en este ejemplo, pues no llega. Para eso necesitamos hacer el proceso o el protocolo de enrutamiento, que es donde vamos a configurar nuestras redes para que puedan comunicarse entre sí. Necesitamos hacer, por ejemplo, este router, pues conoce esta red y conoce la red de aquí, pero no conoce esta red ni esta red de acá tampoco. Entonces lo que vamos a hacer es que se conozcan. Para eso vamos a entrar al router 1. De este lado. Ok, ya estamos en el router 1. Nos metemos en la configuración terminal. Y con el comando iproute vamos a hacer el protocolo de enrutamiento. Entonces necesitamos agregar, bueno, hacer que este router conozca esta red, que en este caso sería la 192.168.2.0, la máscara de subred, y también agregar la IP del router con el que se va a comunicar, que en este caso sería la de aquí, que es la 192.168.3.2. Entonces aquí ya quedaría levantada configurada esta red en este router. Ya nada más nos salimos y guardamos la configuración. Ya podemos salirnos de este router y hacemos lo mismo con este router de acá, con nuestro segundo router. Ok, nos metemos a la configuración terminal con el comando iproute. Vamos a agregar la red de nuestra primera LAN, que es la 192.168.1.0, la máscara de subred y la interfaz con el que se va a conectar el router, que en este caso sería la 192.168.3.1. Nos salimos, guardamos configuración y ya quedaría completo el proceso de enrutamiento. Para verificar que todo esté bien, vamos a hacerlo de la manera rápida. Mandamos un paquete a esta computadora. Y vemos que se envía. Ok, vamos a hacerlo ahora de para acá. Nada más que al principio va a salir un pequeño error, pero como ven de este lado, sí funcionó bien. Pero para hacerlo de una forma más técnica, nos metemos por ejemplo, en la PC1. Nos metemos a Command Prompt y vamos a hacer ping hacia la computadora 3 de la otra red.
que sería la 192.168.2.3, y vemos que sí está haciendo ping, o sea, hace que esta red ya se puede comunicar con esta otra. Ahora vamos a hacerlo de viceversa. Vamos a entrar en la computadora 2 y de la segunda red, y nos vamos a comunicar con la PC de la primera PC de nuestra primera red, que sería con el comando ping, y agregamos la IP, que sería la 192.168.1.2, y vemos que los 4 paquetes que envía, los 4 los recibe sin ningún error. Entonces ya tendríamos configurada todas nuestras redes con las que se pueden comunicar correctamente. Con esto pues ya vemos que nuestras redes ya se comunican adecuadamente. Para ver la configuración de nuestro router podemos usar un comando que es show ip-route, y aquí nos muestra todo todas las IPs, hacia dónde van, hacia dónde las manda el router, ok, y pues prácticamente sería igual con el mismo router de acá. Y pues si recibimos respuestas correctas, pues confirmamos que la comunicación funciona en ambos sentidos. Eso ya lo comprobamos. Ya para concluir este video, pues durante este video aprendimos los conceptos básicos de las redes informáticas, conocimos la función de los hosts, de los switch y de los routers. También pues aprendimos la importancia de configurar correctamente las direcciones IP, las máscaras de subred y las puertas de enlace. También aprendimos qué es el enrutamiento y conocimos las diferencias entre el enrutamiento estático y dinámico. Finalmente configuramos las dos redes de las redes diferentes y utilizamos un router para permitir la comunicación entre ellas. Comprobamos la comunicación mediante el comando ping y también observamos la tabla de enrutamiento utilizando el comando show ip-route. De esta manera podemos comprender de forma práctica cómo un router permite la comunicación entre diferentes redes. Así que es todo por mi parte y muchas gracias por ver este video.